Así que el juicio injusto es el juicio que no tiene base. O sea, es criticar por criticar. Y es que todos tenemos una tendencia natural a ver las pequeñas faltas de los demás y no ver nuestro gran error y nuestro gran pecado. Y dice así el capítulo 7 de Mateo y el versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 6, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hay algo que me sorprende, ¿no? Y que me gusta en mi experiencia laboral, que llevo ya tantos años trabajando con niños, jóvenes, adolescentes y jóvenes con discapacidad intelectual. Y me sorprende que todos estos chicos y chicas son personas que no te juzgan, que no te juzgan y te aceptan como eres sin juzgarte. Y sorprende pues, porque estamos acostumbrados a juzgar a otros y a ser juzgados por otros, ¿no? Pero me gusta cuando trato con ellos porque ellos no te juzgan. Pero vamos a ver qué nos enseña Jesús sobre el juicio, ¿no? Sobre juzgar. Y nos lo enseñó Él en este Sermón del Monte. Y después de hablar sobre las riquezas y sobre la ansiedad, nos habla sobre el juzgar. Y tienen que ver estos temas. ¿Por qué? Porque es fácil para los cristianos juzgar a otros, por ejemplo, por el tema del dinero, ¿no? O por el tema de la ansiedad, ¿no? Y a la inversa, unos y otros. Pero debemos entender bien las palabras que nos enseña Jesús aquí de no juzguéis. ¿Por qué? Pues porque pueden ser mal interpretadas, como muchos textos en la Biblia. Cuando sacamos un texto fuera del contexto, se convierte en un pretexto, ¿no? Y muchas veces la Biblia o textos de la Biblia se han usado para enseñar o hacer enseñanzas erróneas. Entonces, hay gente que puede decir, como Jesús dijo, no juzguéis, no debemos juzgar, nada. Pero Jesús no está diciendo que tenemos que ser cristianos sin discernimiento o sin facultad crítica. No está diciendo eso Jesús. Más bien, Jesús lo que está diciendo es que no debemos juzgar con una palabra que aparece un poco después, con hipocresía, sino que debemos juzgar con justo juicio. Y Jesús, vamos a ver cómo en otro texto nos habló de esto. Lo que Jesús condena aquí no es el juicio en sí, sino lo que condena es la hipocresía, es juzgar con hipocresía. El Señor ataca esta conducta, es decir, juzgar sin antes corregirme previamente a mí. El que juzga severamente, el que se juzga así severamente, es competente para poder reprender a otros. Pero si yo juzgo severamente a otros sin mirarme a mí, estoy faltando al amor de Dios, que nos ama aún a pesar de nuestra condición. El versículo 2 dice: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Es decir, lo que nos dice Jesús es que no le agrada el juicio hipócrita. Y esta clase de juicio volverá a nosotros.
y el que nos juzgará será Dios, porque Dios va a juzgar a vivos y a muertos. Por lo tanto, si juzgamos correctamente, seremos juzgados correctamente. Pero si juzgamos incorrectamente, de la misma medida, seremos juzgados. Este es el principio que ya Jesús nos enseñó en otro texto. Lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Esto forma parte estructural de toda la vida. Eso ocurre con la naturaleza, ¿no? El que siembra una semilla recoge el fruto de esa semilla. Así que lo que nosotros sembremos vamos a recoger. Si juzgamos de forma hipócrita, vamos a recoger ese fruto. Así que el juicio injusto es el juicio que no tiene base. O sea, es criticar por criticar, sin tener base o respaldo en nuestra vida. Este juicio también se debe a personas que no tienen misericordia, que no analizan su propia vida y realmente tienen una viga grande en sus ojos para no darse cuenta de la realidad. Y es que todos tenemos una tendencia natural a ver las pequeñas faltas de los demás y no ver nuestro gran error y nuestro gran pecado. Ignoramos nuestra falta en nuestra vida en vez de ver nuestras faltas, la ignoramos y vemos las faltas de los demás. Eso le pasó a David. ¿Os acordáis de la historia cuando David pecó con Betsabé? Fue un pecado grave. En ese mismo pecado o en ese mismo acto tuvo muchos pecados. Y Dios envió a un profeta para reprender a David, a Natán. Lo puedes leer en 2 de Samuel, capítulo 12. Y entonces Natán le empieza a contar la historia de un rico y un pobre, ¿no? Y dice que un rico lo tenía todo, pero llegó alguien a su casa y el pobre solo tenía una cordera. Entonces el rico, de forma injusta, cogió la cordera de aquel pobre para dárselo a aquel que vino a su casa. Y entonces enseguida David dijo, ese hombre merece la muerte. Y Natán le tuvo que decir, ese hombre eres tú. En el capítulo 12, versículo 5 dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa. Y no tuvo misericordia. Y entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. ¿Cuántas veces juzgamos sin mirarnos a nuestro pecado, sin mirar nuestra falta? Y David, siendo el rey de Israel, tuvo que aprender y tuvo que ser confrontado y darse cuenta que lo que el hombre de aquella historia hizo, lo había hecho él mismo. Y en el versículo 3, Jesús tira de humor, porque Jesús tenía humor, tira de humor y usa una exageración, una hipérbole para ilustrar este argumento. Y dice, alguien que tenga una viga en el ojo no puede encontrar una pequeña falta en el ojo ajeno. Eso se llama hipocresía. Creer que podemos ayudar a alguien en una falta cuando nosotros mismos tenemos una mayor falta que la que queremos remediar o ayudar, ¿no? Hemos de remediar primero nuestras propias faltas antes de criticar las de otros. Hay un refrán español muy bueno que dice, consejos vendo, pero para mí no tengo, ¿no? Y a veces vamos dando consejos para muchos, pero no los tenemos para nosotros y no nos miramos a nosotros mismos. Así que Jesús nos enseña cuidado con el juicio hipócrita. Pero en el versículo 6, Jesús nos demuestra que no prohibió toda clase de juicio, sino que debemos juzgar a los que rechazan las buenas nuevas de salvación. Y dice el versículo 6, dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos,
no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Para los judíos, en la ley mosaica, los perros y los cerdos eran animales inmundos. Y lo que está representando aquí estos dos animales son personas malvadas. Advirtió a sus discípulos que cuando nos encontramos con personas malas, que tratan las verdades divinas con absoluto menosprecio y responden al Evangelio con insultos y con violencia, no estamos obligados a seguir compartiendo el Evangelio con esas personas. Es decir, tenemos que juzgar quién está rechazando el Evangelio. Y a esas personas, dice, el mismo Jesús enseñó que no echáramos lo santo, es decir, su palabra, el Evangelio de Jesucristo. Pero cuando Jesús dijo no juzguéis, es porque debemos tener cuidado de no juzgar a la ligera. Pero eso no quiere decir que no tengamos que juzgar. Debemos tener cuidado en que no debemos juzgar varias cosas. Y la palabra de Dios nos enseña que no debemos juzgar en 4 ocasiones, nos enseña la palabra de Dios. La primera, la palabra de Dios nos enseña que no debemos juzgar por las apariencias. Y esto es algo muy frecuente y muy humano entre nosotros. Jesús confronta a los judíos diciendo que juzgaban por las apariencias. Ve conmigo, si quieres, a Juan capítulo 7, al libro de Juan capítulo 7 y versículo 24 vamos a leer. Pero antes Jesús está hablando con los judíos y los judíos se sorprendían de Jesús de que no tenía estudios, y en cambio, dice el versículo 15, dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Aquí ya estaban juzgando los judíos, pensando que Jesús no había estudiado, pero en cambio hablaba como ninguno. Y le juzgaban también porque sanaba en el día de reposo. Y entonces Jesús les confronta y le dice, vosotros circuncidáis en el día de reposo y me juzgáis a mí y me criticáis porque yo sano en el día de reposo. Estaban juzgando según las apariencias. Por eso en el versículo 24 les dice, en el versículo 23 le dice, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Y dice el versículo 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Así que Jesús no nos dice que no juzguemos, es más, dice que juzguemos con justo juicio, pero sí que nos advierte de una cosa, que no juzguemos según las apariencias. Debemos tener cuidado. Antes de juzgar, deberíamos preguntar a Dios que tiene todo el conocimiento. Nosotros conocemos en parte, pero Dios lo conoce todo, porque Él es omnisciente. Así que necesitamos pedir a Dios sabiduría y no juzgar por las apariencias. Hubo un profeta también, el profeta Samuel, cuando Dios le envió para que eligiera al rey de Israel. Y tenía que elegirlo entre los hijos de Isaí. Y al primero que vio fue Eliab. Y le vio aparente, o sea, juzgó por las apariencias y dijo, este va a ser el rey. Era el primero que vio. Pero Dios le dijo, en 1 Samuel 16:7, le dijo, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre que mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Por lo tanto,
no debemos juzgar por las apariencias. Cuidado cuando juzgamos a alguien por lo que vemos. ¿Y qué pasaría si por la puerta aparece un hombre o una mujer que sus apariencias no son buenas? En el libro de Santiago, el capítulo 2, nos habla muy claramente sobre el juzgar sobre las apariencias. Fíjate lo que dice Santiago 2, del 1 al 4. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. No hagamos acepción de personas. Porque si en vuestra congregación, si aquí en Jesús vive, de la iglesia Jesús vive de Aranjuez, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Cuidado, nos podemos convertir en jueces, en juzgar por las apariencias. Y Dios no mira lo que miramos nosotros, Dios mira el corazón. Por lo tanto, tengamos cuidado, porque no debemos juzgar por las apariencias. Número 2, no deberíamos juzgar a los que tienen reparos en cuestiones que no son ni buenas ni malas. Romanos 14, versículo del 1 al 5. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Así que cuidado, porque juzgamos muchas veces por cosas nimias, por cosas que no tienen importancia. Discutimos a veces por fiestas, que si Navidad sí, que si Navidad no, que si esta fiesta sí, que si esta fiesta no. Juzgamos por comida, juzgamos por bebida, que si bebe vino, que si no bebe vino. Juzgamos por costumbres, etcétera, etcétera. Pero dice la palabra que no juzguemos. Hemos leído el versículo, el 14, versículo 1, hemos leído, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Hay una frase que aprendí hace tiempo y me encanta, que dice, en lo principal, unidad, en lo secundario, libertad, y en todo, caridad. 3 palabras. En lo principal, unidad. ¿Qué quiere decir? Que lo principal, que Jesucristo, el Señor, vino a entregarse por nosotros y a rescatarnos, para darnos vida eterna y para tener una relación con nosotros. Lo principal es el Evangelio de Jesucristo. Lo secundario, pues esas cuestiones que no son a veces ni buenas ni malas o que a veces nos dividen. En lo secundario, libertad. En lo secundario. Y en todo, caridad. ¿Sabes lo que es la caridad, no? El amor. La caridad es el amor. Si hay amor, el amor cubre multitud de faltas. Por lo tanto, necesitamos cuidar el no juzgar a los que tienen reparos. Número 3, no deberíamos juzgar el servicio de otro cristiano. En 1 Corintios, capítulo 4, dice así, desde el versículo 1, dice así, pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Aquí Pablo está hablando del juicio. O por tribunal humano. Y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. El que nos justifica es Cristo. Amén. Dice, pero el que me juzga, ¿quién es? El Señor. El que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no deberíamos juzgar el servicio de otro cristiano.
el Señor es el que nos va a juzgar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, Pablo claramente dice que en muy poco tiene el ser juzgado por otros o por tribunal humano, porque él sabe que en que le juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguemos el servicio de otro cristiano. Y por último, Santiago 4, versículo 11, nos enseña que no debemos juzgar a un hermano hablando mal de él. O sea, uno de los mayores errores en la iglesia, que es la murmuración. Dice Santiago 4, 11, 12, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Así que la palabra nos dice que no debemos juzgar hablando mal de otros, o sea, murmurando. ¿Cuánto daño ha hecho la murmuración en la iglesia? Y los españoles somos muy dados a murmurar. Así que cuidado con la murmuración, porque trae daño sobre la iglesia y no somos quienes para juzgar a otro hermano hablando mal de él. Pero hemos visto en la palabra de Dios que nos habla de 4 casos en los que, o de formas que no debemos juzgar. Pero por otro lado, el Nuevo Testamento nos enseña o contiene muchos casos en los que sí debemos juzgar y es legítimo juzgar la condición, la conducta o la enseñanza de otros. Y hay varias áreas en las que se ordena al cristiano a tomar una decisión o juicio que discrimine entre lo bueno y lo malo. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 6, donde nos habla de que debemos juzgar cuando hay disputas entre los creyentes o entre los hermanos. Capítulo 6 de 1 Corintios, versículo 1, dice, ¿se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Por lo tanto, Pablo estaba diciendo que las disputas entre hermanos no tenían que juzgarlas jueces del mundo, sino que tenían que ser juzgadas dentro de la iglesia. Por lo tanto, Pablo nos dice que hay problemas y disputas en la iglesia ante miembros que pueden decidir acerca de la cuestión y no llevarlo a los tribunales ordinarios. Qué pena cuando se llevan disputas entre cristianos a tribunales ordinarios. Seguramente habrá ocurrido, ¿no? Y cuando Pablo lo decía era porque ocurría en ese tiempo en la iglesia de Corinto. Por lo tanto, debemos juzgar disputas entre creyentes. Número 2, la iglesia local debe juzgar también a los pecados graves de sus miembros y tomar una acción adecuada. En 1 Corintios capítulo 5, o sea, justo el capítulo anterior, tenemos un caso grave. Necesitó ser juzgado, ese caso de inmoralidad. Tuvo que ser juzgado en esa iglesia. El versículo dice, el 11, dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano,
fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Por lo tanto, hay que juzgar el pecado en la iglesia, ¿eh? El pecado grave, ¿no? Cuando afecta a la vida de la iglesia. Y Pablo lo hizo. Y dice que no os juntéis con los fornicarios, en el 9, dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Claro, tenemos que estar en el mundo, y vamos a estar con gente, como dice ahí, fornicaria, avara, ladrones, idólatras, y somos luz en medio de esas situaciones, somos luz. Pero sí que dice que algunos, llamándose hermano, si vive así, dice que lo desechemos, lo quitemos a ese perverso de entre vosotros. Por lo tanto, tenemos que juzgar los pecados graves en la iglesia. Número 3, debemos juzgar por la palabra de Dios la enseñanza doctrinal. Muy importante. Así que tenéis que juzgar lo que yo diga aquí. Debéis hacerlo. Debéis hacerlo. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 29, dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás, ¿qué hagan? Juzguen. Los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y en Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que juzguemos a la palabra que se predica en la iglesia, la palabra que escuchamos en YouTube o en cualquier dispositivo. Estamos obligados a juzgar la enseñanza doctrinal de los maestros, de predicadores, de profetas, etcétera, etcétera. Estamos obligados porque así nos enseña la palabra. Y número 4, estamos también obligados o necesitamos discernir si otros son creyentes. Para hacer lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, que dice así, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Así que si no debemos unir en yugo desigual con los incrédulos, tenemos que juzgar quiénes son incrédulos, para no unirnos a ellos. Así que mucho cuidado, sobre todo cuando somos jóvenes y estamos buscando pareja, mucho cuidado de no unirnos a yugo desigual, porque eso va a traer problemas a nuestra vida. Por lo tanto, debemos discernir si otros son creyentes o no son creyentes, porque hay muchos por ahí que van diciendo que son creyentes, pero luego son lobos disfrazados de ovejas. Por lo tanto, debemos también discernir o juzgar si son creyentes o no. Número 5. Los que pertenecen a la iglesia deben juzgar también qué personas tienen las características necesarias para ejercer de ancianos o diáconos. No vamos a leerlo, pero en Primera de Timoteo tenemos los requisitos que deben cumplir los obispos y otros cargos, ¿no? Primera de Timoteo, capítulo 3, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que, y empieza a hablar de una serie de requisitos. Por lo tanto, o sea obispo o sea diácono, porque a continuación de los obispos están los requisitos de los diáconos. Así que necesitamos juzgar qué personas tienen esos requisitos o esas características para que puedan ejercer ese obispado o ese diaconado.
Así que necesitamos también juzgar. Y por último, necesitamos discernir, número 6, qué personas son ociosas y cuáles son de poco ánimo o débiles. En Primera de Tesalonicenses tenemos en el capítulo 5 y versículo 14, dice así: también os rogamos, hermanos, que amonestéis, o sea, que confrontéis, que juzguéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Así que conforme a las instrucciones de la palabra de Dios, necesitamos también discernir qué personas son ociosas o de poco ánimo, débiles, para tratar con ellas conforme a la palabra de Dios. No para darles con el mazo, sino para tratar, como dice la palabra de Dios, con misericordia y con amor, como Dios nos trata a nosotros. Y no nos olvidemos de nuestra viga, de la viga de nuestro ojo, antes de mirar la paja del ojo ajeno. Así que hay muchas instrucciones en la palabra de Dios de que no debemos juzgar, pero que también debemos juzgar. Así que tenemos que recordar que Dios nos ha llamado para servirle a Él y que Dios nos ha tratado con misericordia, nos ha tratado con mucho amor y quiere que nosotros también tratemos a los demás con ese amor incondicional con el que Dios nos ha amado. A pesar de que fallen, a pesar de que hagan cosas que no son aprobadas, esto no quita que debemos juzgar, pero debemos tener mucho cuidado al juzgar a otros de manera incorrecta, porque al hacerlo nos estamos también juzgando y condenando a nosotros mismos. Por eso dijo Jesús: en la medida en que juzguéis, seréis juzgados. Así que ya no tenemos tanta gana de juzgar, ¿no? Hay personas que son muy dadas a juzgar enseguida, en ver en los demás el error, y otros al contrario, no dicen nada. Entonces, Jesús nos enseña a no juzgar, pero al mismo tiempo nos enseña a juzgar. Así que, cuidado, cuando pensamos en lo peor de los demás. A veces solo vemos lo malo de los demás, solo vemos lo malo. Y hay mucho bueno en las personas que tienes al lado. Empecemos a ver lo bueno. Empecemos a ver lo bueno. Cuidado con cuando solo hablamos a otros de sus errores. Cuando juzgamos la vida de alguien solo por sus peores momentos, por sus caídas, porque todos nos hemos caído. Todos hemos caído y hemos estado en momentos difíciles. Cuidado. Cuidado cuando juzgamos los motivos ocultos de los demás, que nosotros no sabemos y solo Dios sabe. Cuidado, porque no sabemos lo que ha vivido esa persona. Y juzgamos motivos que están ocultos y nosotros no los vemos. Cuidado cuando juzgamos a los demás sin tener en cuenta nuestros propios errores y sin tener en cuenta a nosotros mismos en sus circunstancias. Ese dicho que dice cuando te pones en los zapatos de otro, ¿no? Ponte en mis zapatos, a ver cómo vives tú lo que yo estoy viviendo, ¿no? Cuidado cuando juzgamos a otros sin estar en sus zapatos, sin vivir sus circunstancias y lo que está viviendo. Cuidado cuando juzgamos a los demás sin ser conscientes de que nosotros mismos vamos a ser juzgados. Y todos vamos a ser juzgados delante de Dios. Vamos a estar delante de Él y vamos a ser juzgados. Así que juzguemos a los demás con juicio, con justo juicio. Amén. Y no juzguemos para que no seamos juzgados. Vamos a darle gracias a Dios y que Él nos ayude, ¿no? Porque es el Espíritu Santo de Dios en nosotros el que va moldeándonos y el que va cambiándonos. Y a veces tenemos que pedirle
que Él trabaje en nuestra vida para que dejemos de juzgar lo que estamos juzgando mal y para que también juzguemos lo que tengamos que juzgar. Y es la obra del Espíritu Santo en nosotros la que hace eso. No nosotros, sino Él en nosotros. Te doy gracias en esta mañana, Señor, porque tu palabra es verdad, oh Dios. Gracias porque tú nos guías a toda verdad. Espíritu Santo, gracias porque has decidido habitar en seres imperfectos, llenos de maldad, pero en cambio, Señor, tú nos has lavado con tu sangre, Señor, y nos has transformado a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por seguir haciendo tu obra en nosotros, Señor, y en esta mañana yo te pido que tú sigas moldeándonos a tu imagen, Señor. Que quitemos la viga de nuestro ojo, Señor, antes de ver el error de otros, Señor. Que podamos obrar conforme a tu palabra, Señor, y que tú nos enseñes, Señor, a no juzgar como tú quieres que no juzguemos, Señor. Que también nos des sabiduría, Señor, para juzgar y para tomar partido, Señor, cuando debemos de hacerlo, Señor, conforme a tu palabra, Señor, y conforme a tu sabiduría. Yo te pido por esta iglesia, Señor, bendice a cada familia, Señor, bendice a cada persona que está aquí, Señor, los que no están. Yo te pido que nos enseñes, Señor, como iglesia a seguir caminando y seguir juzgando como tú quieres que juzguemos, Señor, y dejando de juzgar lo que estamos juzgando mal, oh Dios. Señor, límpianos y lávanos con tu sangre. Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia, que son nuevas cada mañana, Señor. Gracias porque no has tenido en cuenta nuestro pecado, Señor. Gracias porque nos has justificado, Señor, sin ser justos. Nos has hecho justos. Jesucristo, gracias en esta mañana. Dios, llévanos úsanos, Señor, para lo que tú quieras, Señor, y que seamos agentes, Dios, de misericordia, Señor, que podamos ser agentes de restauración también, para que tú puedas, Señor, traer restauración en otras vidas, Señor, que no llevemos juicio, Señor, donde no debemos llevar juicio, Padre. Gracias por tu paciencia y por tu misericordia sobre cada uno de nosotros, Señor. Te bendecimos, oh Dios, y te adoramos, porque eres nuestro Dios, Señor, y eres un Dios bueno y misericordioso, Señor. A ti sea la gloria y la honra por todos los siglos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios os bendiga. Cada domingo a las 11:30, celebramos juntos que Jesús vive. Te invitamos a disfrutar de este tiempo de bendición y alegría.